feliz año. Un abrazo de Colombia para toda la familia Minres. Dios les bendiga, sean bienvenidos. Bueno, vamos a tomar nota de esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón y la he titulado Borrón y cuenta nueva. Van a anotar ese título. ¿Y si han escuchado esta frase? Con eso queremos decir, dejamos el pasado atrás y comenzamos algo nuevo. Todos llegamos a un nuevo año con una mezcla de emociones, ¿no? Llegamos con esperanza, otros con cansancio, esperanza por lo que viene, pero cansancio por lo que quedó atrás. Algunos traemos de pronto alegría, otros heridas, tristezas, algunos logros, otros errores que quizás todavía están ahí pesando en el corazón. Y hay decisiones que quisiéramos tal vez repetir y otras que desearíamos borrar por completo, ¿cierto que sí? Entonces la gran pregunta ¿es posible empezar de nuevo cuando todavía hay cosas que duelen, todavía hay cosas que pesan, todavía hay cosas inconclusas? Pues la buena noticia es que Dios es un Dios de nuevos comienzos. Él no está atado a nuestro ayer, Él no está limitado por nuestros fracasos, no. Mientras nosotros recordamos lo que salió mal, ¿sabe qué está haciendo Dios? Él está mirando lo que aún puede hacer por nosotros. Por eso hoy no venimos solamente a cambiar de calendario, sino a escuchar una palabra que viene de parte de Dios que nos invita a que soltemos el pasado y que abramos nuestra vida a lo nuevo que Dios quiere hacer para nosotros en este 2026. Pues muchos queremos un año nuevo, nuevas oportunidades, ¿cierto? Nuevas fuerzas, nuevas bendiciones, y ese es el deseo de todos los seres humanos. Pero la verdad es que podemos seguir cargando con cosas viejas, culpas viejas, heridas viejas, y Dios no quiere que arrastremos lo malo al año nuevo. No, Dios quiere que dejemos lo que nos pesó, que empecemos de cero. Dios quiere eso. Dios nos ofrece un año nuevo, un borrón y cuenta nueva, una nueva vida. Eso es lo que el Señor nos promete para este año. Y es ahí donde Dios nos dice, como le habló al pueblo de Israel en Isaías 43:18. Dice la palabra, pero olvida todo esto, no es nada comparado con lo que voy a hacer. Resalte esa palabra ahí. Y vamos a ver un poco del contexto de esta palabra. En esa época, el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. Se los habían llevado de su pueblo, los habían sacado, los habían desarraigado de su lugar donde ellos vivían. Y estaban allí cautivos, estaban viviendo un momento difícil. Pero estando ahí cautivos pasa algo, y es que ellos recordaban constantemente su salida de Egipto. Cuando decían, ay, ¿se acuerdan cuando Dios abrió el mar? Ay, si el otro decía, ay, ¿se acuerdan cuando Dios nos mandaba maná del cielo? Uy, sí, cuando el Señor hacía esos milagros poderosos. Y todo eso es real. Esas señales milagrosas que Dios hizo, eso glorificó a Dios, era obra de Dios. Pero en ese momento ellos estaban en un cautiverio y el problema no era recordar lo que Dios había hecho. El problema que ellos tenían era que estaban viviendo comparando el presente con el pasado. Estaban diciendo en su corazón, Dios ya no actúa así como antes. ¿Qué le pasa a Dios? Se olvidó de nosotros. ¿Por qué no viene a hacer esos milagros grandotes que hacía? Pero Dios les habla en este pasaje, les dice, pero olviden todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer. Entonces quiero que pensemos en lo siguiente. Hay un pasado que es glorioso, ¿verdad? Que Dios hizo cosas maravillosas, pero a veces un pasado se nos puede convertir en un ídolo. ¿Pero cómo así? Pues podemos estar viviendo de testimonios antiguos y dependemos de
de experiencias viejas y a veces dejamos de buscar a Dios en el día de hoy. Entonces yo lo llamo nostalgia espiritual, eso que produce estancamiento. Entonces Dios no ha cambiado, pero Dios sí cambia su manera de obrar. Él sí la puede cambiar. Entonces antes Dios, ¿qué hizo? Abrió el mar. Ahora el Señor hace otras cosas diferentes. El Señor abre camino en el desierto. Dios les estaba diciendo, no me limiten a lo que yo ya hice. No, 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 no. Déjenme obrar a mi manera. Y nosotros, como hijos de Dios, muchas veces decimos, pero si Dios antes se movía así, antes todo era diferente. Antes nos tiraba al suelo y antes el mover era diferente. Por eso Dios nos dice, soltemos el ayer. ¿Por qué? Porque Él quiere que veamos algo nuevo. Entonces los milagros del ayer fueron reales, como nos ha pasado a todos nosotros, pero no pueden reemplazar la fe de hoy. Dios actúa de formas diferentes. Y entonces una de las luchas más grandes de nosotros los cristianos es querer que Dios repita lo que Él ya hizo antes. Y no puede ser así. No. Cuando Dios, ¿recuerdan? Sanó a las personas cuando Él vino aquí a la tierra, Él los sanó de formas diferentes. Y a uno lo sanó, recuerdan, al ciego, le puso un poquito de barro en los ojos, que hablábamos hace 8 días, al otro lo sanó con palabra. El Señor tenía formas de hacerlo diferente. Y el Señor hoy en día no lo va a hacer igual. Él tiene formas de sanar diferente. Entonces, creemos que así debería ser siempre, pero Dios no se repite. Dios, como hablábamos el domingo pasado, Dios se revela. Él quiere revelarnos cosas nuevas. Entonces en la Biblia vemos que Dios nunca está limitado a un solo método. Entonces recordemos, Él abrió el Mar Rojo, pero Él abrió el Jordán de manera totalmente diferente. ¿Recuerdan? El mar rojo lo abrió y con una señal que Moisés movió la vara y se abrió y ellos pasaron, luego quedó allí el ejército del faraón. Pero el Jordán usó a los sacerdotes y hizo unas oraciones antes de. Él hace cosas diferentes. Él envió el maná del cielo en el desierto, ¿cierto? Pero en Canaán el maná no había, la maná cesó. ¿Por qué? Porque Dios quería enseñarle al pueblo a que tenían que sembrar, a que no fueran flojos y no se la pasaran todo el tiempo esperando que le llegara la comida del cielo. Dios mijito, es hora de trabajar, es hora de producir, es hora de cosechar. Entonces, el Señor hace cosas diferentes. Entonces, el problema no es que Dios cambie, no, porque Él no cambia. Lo que cambia, escúcheme en esto, es la forma en que Él actúa según el propósito y la temporada. Eso me parece fascinante. Cuando insistimos en que Dios haga lo mismo que antes, ¿sabe qué pasa, familia? Corremos el riesgo de perdernos lo nuevo que Él quiere hacer ahora con nosotros. Por eso Dios le dijo a Israel, pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer ahora. Y el Señor nos dice hoy eso. Olvidemos todo eso porque Él va a hacer cosas nuevas. Vamos a comenzar de cero. Ahora, no porque el pasado no fuera glorioso. Ojo con eso. No, sino porque podemos aferrarnos al ayer y eso puede impedirnos discernir el hoy de Dios. Entonces, Dios actúa de formas diferentes. ¿Saben por qué? Porque Él está formando nuestra fe. Dios nos quiere sacar de nuestra comodidad, como lo hizo con el pueblo de Israel. Hay momentos en que el Señor dice, hasta aquí, ahora te toca a ti. Da el paso de fe, como le dijo a Pedro, camine a ver, mijito, sobre las aguas. Nos empuja a que nuestra fe se desarrolle. Él quiere que dependamos de su voz, no de experiencias pasadas. Entonces, cada etapa requiere que una obediencia nueva, una fe fresca, un corazón dispuesto. Esta semana yo estaba orando y me senté en un lugar que me encanta aquí donde yo vivo, a hacer mi devocional.
Y el Señor me confrontó. Él me habló y me dijo, este año quiero que ores diferente. Y yo, ¿cómo así, Señor? Dijo, sí, yo quiero que me escuches más y que dejes la prisa. Hasta eso me inspiró para hacer un reel y subirlo en Instagram. Porque muchas veces estamos en el corre-corre y a veces la oración se convierte en un rapidez. El Señor me dijo, oh, escúchame, despacio, deja la prisa. Y hoy Dios nos dice eso. Aprendamos a escucharlo más. Cuando digo escucharlo más es cuando leemos la palabra, la meditamos y yo le digo al Señor, dime, ¿qué me estás hablando? ¿Qué me quieres hablar? Escuchemos más, dejemos la prisa. Entonces ellos también, el pueblo de Israel, estaban viviendo un presente difícil, estaban pasando por un exilio y estaban siendo disciplinados allá en Babilonia, recordemos. Ellos tenían un futuro incierto. Israel, aunque tenía un pasado glorioso de milagros, porque es impresionante, yo creo que el pueblo que más Dios se manifestó en milagros fueron ellos, pero su presente era ahora doloroso. Estaban pasando un momento difícil, lejos de su tierra, no tenían un lugar donde asistir a su templo y no tenían identidad. Ahora, esto no era una sola crisis, una crisis política, sino que era una disciplina espiritual que estaban viviendo. ¿Por qué? Porque ellos, recordemos que fueron sacados, fueron exiliados. ¿Por qué? Por su pecado, porque la habían embarrado. Entonces el Señor dijo, yo no puedo hacer nada. Se van exiliados hasta que su corazón se ha trabajado allá, vuelven a regresar. Así es Dios. Y lo dejó escrito en su palabra en Isaías 42:24. Dice, ¿quién permitió que robaran e hicieran a Israel? Fue el Señor, contra quien pecamos, porque los israelitas no quisieron andar por su camino, ni quisieron obedecer su ley. Entonces, lamentablemente, por su pecado, por su rebelión, fueron llevados cautivos. Y cuando hablamos de exilio, eso significa que Dios los, digamos, los tenía en un lugar, pero Dios no los había abandonado. Dios los estaba era corrigiendo. Dios los estaba disciplinando como un padre disciplina a sus hijos por amor. Entonces, ese es el amor del papá, de nuestro Dios, corregir. Y Israel interpretó ese dolor como un castigo. Ah, Dios, ¿qué le pasa? ¿Por qué nos da tan duro? Pero Dios lo veía como un proceso de formación. Eso hace con nosotros Dios en medio de su amor. Nos disciplina y a veces duele, y a veces alegamos y peleamos hasta con Dios. Pero la disciplina revela que hay un propósito. Ese exilio de Israel era un taller donde Dios estaba restaurando ¿qué? Sus corazones. Dios necesitaba tenerlos en el taller del maestro allí. Y a veces hace eso el Señor con nosotros. Nos lleva al taller. Y a veces decimos, no quiero. Es que ese proceso duele. No me gusta. Entonces, así hace Dios con nosotros. Así que Dios les habla porque estaban mirando hacia atrás. Estaban viviendo de recuerdos o de fracasos y eso les impedía ver lo que estaba por venir. Ahora, Dios no les dice que olviden su fidelidad, les dice no vivan de presos de ese pasado, no vivan presos de ese pasado. Entonces, cuando Dios nos dice que olvidemos, ojo con esto, no significa borrar la memoria, no, significa no permitir que el pasado controle el presente. Voy a ponerles un ejemplo. Hay una herida del pasado y esa herida, si está sin sanar, si está abierta, ¿qué va a producir? Amargura. Y yo no puedo vivir de esas victorias pasadas, de eso que me está amargando allá. No, yo tengo que decirle, Señor, llévame al taller, sáname esa herida. Yo no quiero seguir siendo amargado, yo no quiero seguir criticando, juzgando, rajando a la gente porque aún salen esas cosas feas de mi corazón. Y Dios dice, ven al taller. Entonces, a veces podemos vivir de esas victorias también buenas, pero eso nos puede producir conformismo. Entonces yo tuve, no han escuchado eso, no, es que yo sí fui, pero hoy ¿cómo estamos?
Dice la palabra en 2 de Corintios 5:17. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Entonces yo les voy a hacer una pregunta y ustedes quiero que la analicen ahí. ¿Qué recuerdo nos sigue deteniendo? ¿Qué error Dios ya me perdonó? Ojo con esta. Pero nos seguimos dando látigo duro, nos culpamos todo el tiempo. Nos damos duro, nos condenamos por ese pasado. Pero el Señor ya te perdonó. ¿Por qué tienes que seguir cargando con ese pasado? Entonces, veamos dos puntos donde Dios quiere revelarnos cosas nuevas para nuestra vida a través de este mensaje. Y lo primero es que Dios no restaura sin borrar primero. Pensemos en lo siguiente, antes de edificar, Dios limpia el terreno, ¿cierto? Cuando alguien va a construir una casa, ¿qué es lo primero que hace? Pues levantar paredes. No, es lo primero que hace es limpiar el terreno, quitar escombros, quitar las raíces, toda la basura, todo lo que puede estar afectando la estructura. Entonces, ahí sí se empiezan a, ¿qué? A subir paredes. De la misma forma, Dios no edifica sobre terrenos que contaminados. No. Entonces, antes de levantar algo nuevo en nuestra vida, ¿sabe qué hace el Señor? Él trabaja primero con qué? Como lo hizo con el pueblo de Israel, con nuestro corazón. Es lo primero que él hace. Dice la palabra en Hebreos 12:1. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Dice, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Entonces Dios no solamente nos quita el pecado, también sabe qué hace el Señor, nos quita el peso que tenemos sobre nuestra espalda, esos hábitos, Él nos quita las actitudes, nos quita ese orgullo, nos quita las heridas, nos quita algo, la autosuficiencia, nos quita a veces esas relaciones que no son buenas, esa forma de pensar, todo eso que nos estorba, Dios lo quiere quitar. ¿Para qué? Para edificar. A mí me impresiona algo y es que Dios no edifica rápido. Dios se toma el tiempo, pero lo hace firme y lo hace bien. Entonces lo que no se quita, lo que no se remueve en el momento justo, se va a convertir en un obstáculo permanente y Dios no quiere eso. Un ejemplo lo vemos en la historia de Nehemías. ¿Recuerda Nehemías, la historia tan bonita cuando el Señor le habló para que fuera a reconstruir las murallas? Y Nehemías hace todo lo que tiene que hacer guiado por el Señor para levantar los muros de Jerusalén. Y ellos lo primero que hacen, ¿qué fue? Quitar los escombros, quitar las ruinas del pasado. Y eso les empezó a tomar tiempo y empezaron a cansarse porque era algo muy pesado. Eso está en Nehemías 4:10. Dice entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores se estaban cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Ahora, pensemos en esto, el proceso de restauración no era nada fácil. Era una tarea bien, físicamente bien pesada. ¿Por qué? Porque debían remover esos escombros pesados. En esa época usaban era piedra, esas piedras pesadísimas. Entonces, debían de remover eso. Pero por otro lado, ¿se acuerdan qué pasaba? Tenían oposición. Habían unos personajes que no los querían y empezaron a amenazarlos, empezaron a mandarles palabras de desánimo, los iban a atacar. Entonces, Judá en ese momento está cansado y ellos expresan a través de esta palabra una queja que yo llamo honesta. No tenemos fuerzas y es normal que a veces decimos nosotros eso, no hay fuerza, Señor. Es demasiado escombro, dijeron ellos. Y hay un desánimo en todos los que estaban construyendo un desánimo colectivo. Y eso está bien decírselo a veces al Señor. Esto me pesa, Señor. Estoy cansado.
no tengo fuerzas. Y está bien decírselo al Señor. Pero miren una cosa, muchas veces el mayor obstáculo no es el enemigo, sino es el agotamiento. Esto habla de un desgaste emocional, un desgaste espiritual y físico. Lo hemos sentido con mi esposa. Ahora que llegamos de Canadá, nos sentíamos así, cansados, y mi esposa decía, yo quiero dormir, yo quiero descansar. Porque bueno, por un lado estuvimos ayudándole los que saben a nuestros hijos, con la bebé, nuestra nieta, también con el ministerio, tuvimos un encuentro, estábamos en otra tierra que no era la nuestra, no las comodidades que tenemos aquí. Entonces nos sentíamos desgastados emocional, espiritual y físicamente. Y no está bien decirle, Señor, expresarle una queja honesta. Estoy sin fuerzas. Necesitamos que tú nos renueves. Y quizás muchos este año estamos así, Señor, estoy sin fuerzas, ayúdame. Y no está mal. Pero el Señor dice, ok, está bien, está bien. Ahora, ¿qué pasó? Ellos, los que estaban reconstruyendo los muros, no dejaron de confiar en Dios. Ellos se ponían de acuerdo entre unos, protegían a los que querían atacarlos, los otros decían, no, venga, comamos un poquito más y vamos con ánimo, unos se reemplazaban por otros y seguían confiando en que Dios los iba a ayudar. Pero ¿qué pasa? Se estaban cansando de algo, del proceso. Y es ahí donde nosotros muchas veces tiramos la toalla. ¿En dónde? En el proceso. Aquí les decimos a las personas, es que esto no los va a cambiar en una sola cita, esto no los va a cambiar en una sola administración, esto requiere ¿qué? Con Dios, un proceso. Y a veces no nos gustan los procesos. Queremos todo ya, como todo hoy en día, ¿no? Ya, microondas. No, con Dios es paso a paso. ¿Por qué? Porque Él necesita llevarnos al taller del maestro a reparar nuestro corazón. Hay muchas cosas que Dios tiene que trabajar, no solamente heridas, sino hay hábitos. Hay cosas que necesitamos ir a rendirnos ahí y decirle, Señor, yo necesito que me proceses. Yo necesito que tú saques de mí algo bueno. Miren, familia, nosotros con mi esposa tenemos el privilegio y el gozo en nuestro corazón de ver familias aquí que se han sometido a un proceso y hoy vemos el fruto. Hoy están dando fruto, hoy son mentores, hoy son personas que Dios los ha bendecido económicamente, son personas que se han levantado, han crecido. ¿Por qué? Porque han sometido a un proceso. La fácil es, esto no funcionó y me largo. No. Dios quiere que sigamos a pesar de que nos pesen esos escombros, a pesar de que no veamos nada, que nos sometamos a Él y que continuemos. Y paso a paso, Dios nos va a ir trabajando en nuestro corazón. Por eso dice la palabra en Gálatas 6:9, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Muchos, lamentablemente, hoy quieren crecer, avanzar sin proceso. Quieren bendición sin proceso, sin limpieza. Quieren restauración sin arrepentimiento. Pero el reino de Dios, escúcheme en esto, en el reino de Dios la limpieza siempre precede a la edificación, a la restauración. Dice Isaías 43:25, yo sí, yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. ¿Saben qué hace Dios tan hermoso? Dios no archiva nuestro pecado. No, 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 no. ¿Sabe qué hace? Lo borra. Dios lo borra. Pero ¿saben qué hace el enemigo, el diablo? Nos recuerda lo que Dios ya olvidó. Entonces lo que Dios ya perdonó, nosotros, ¿por qué tenemos que estarnos culpando y condenándonos si el Señor ya lo borró? Entonces tenemos que sacar de nuestra mente esa culpabilidad, esa condenación, ese pasado sucio, horrible, vergonzoso. Ya échele tierra, ya eso quedó atrás, ya eso no nos va a controlar. Entonces hay personas que están viviendo de capítulos que Dios ya cerró. Dios nos dice, borrón y cuenta nueva, deje todo eso atrás. Entonces, todos queremos restauración. Restauración en nuestra familia, restauración en el corazón, restauración en los sueños, por supuesto que sí. Oramos para que Dios restaure,
pero muchas veces no estamos dispuestos a permitir que Él borre. ¿Por qué? Porque restaurar implica volver a levantar, implica que soltar, eso es restauración, dejar atrás, renunciar a lo viejo. No hay restauración sin un verdadero que arrepentimiento. Entonces, Dios no edifica sobre ruinas contaminadas. ¿Sabe qué hace el Señor antes de sanar? Él limpia. Así como una herida, ¿cierto? Física, hay que primero que lavarla con agua oxigenada para luego coserla y cuidarla. Por eso, antes de restaurar, Dios, ¿qué hace? Borra. Antes de comenzar algo nuevo, el Señor termina lo que ya cumplió un ciclo. Eso hace el Señor. Dice la palabra en Filipenses 3:13. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo mi mirada en lo que tengo por delante. Pablo escribe donde esta carta, en la cárcel. Él no estaba en la comodidad como estamos hoy. Él habla como esa persona que vio milagros. Él habla como esa persona que plantó iglesias. Él habla como esa persona que tuvo persecución y sufrió látigo, sufrió crueldad, sufrió situaciones difíciles. Y aún así, él reconoce que no ha llegado, que aún le falta proceso, que él sigue en el proceso. Él rechaza algo que seguramente uno diría, pero él tiene toda la autoridad. Él rechaza la autosuficiencia espiritual. Es decir, ni sus logros, ni sus títulos, porque tenía un pasado religioso que lo definían como un hombre inteligente, muy estudiado. Pero él decía, eso no me sirve para nada. Él entendía que el orgullo por el pasado podía frenar su avance. Entonces, por eso él escribe esto. Y Pablo pudo soltar ese pasado, ¿saben por qué? Porque él entendió la gracia. Si Dios ya me perdonó, yo no tengo por qué seguir viviendo condenado. Él la entendió, él la tenía clara. Dice la palabra en Romanos 8:1. Por lo tanto, dice la palabra, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, el Señor hace todo nuevo. Entonces, la madurez espiritual no es creer que ya llegamos, no, sino es saber que aún estamos caminando y llegaremos a la presencia de Dios en ese proceso, porque esto no termina. Nosotros con mi esposa seguimos en un proceso, todos estamos diariamente en un proceso. Por eso nosotros decimos que aquí somos un producto en proceso, Pepe, producto en proceso. Nunca vamos a estar perfectos hasta que lleguemos a su presencia. Por otro lado, en Isaías 1:18 dice el Señor, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. En esa época Isaías está hablando a un pueblo religioso, a un pueblo que no había sido transformado. Ellos hacían sacrificios, ofrecían ofrendas, pero no había algo en ellos que se llama arrepentimiento. Entonces Dios llama a su pueblo a qué? A razonar, a reconocer su condición y a tratar el problema desde la raíz. Entonces Dios, ¿qué les dice? Él les confronta el pecado y por su misericordia les dice, yo les ofrezco limpieza. Les dice, ven, hablemos, yo puedo limpiarte. Lindo es Dios, ¿cierto? Eso me dijo a mí hace 25 años. Ven, hablemos, yo puedo limpiarte. Y yo decidí decirle, Señor, necesito un cambio. Necesito comenzar de cero. Necesito dejar esta vieja vida que me ha hecho daño y hecho daño. Y hoy decimos eso. Todos los días necesito, Señor, cambiar, como se lo dije este año. Hay cosas que aún arrastra a uno, pero yo necesito que hablemos. Y Él nos lo dice. Y Él nos dice que nos dejará tan blancos, tan puros, porque esa es su promesa. Entonces Jesús recuerda la historia de la mujer que cayó en ese acto de adulterio, eso está en Juan 8. Él le dice, yo no te condeno, ve y no peques más. Y Jesús tan hermoso porque primero el que borra la culpa y luego restaura la dignidad.
Jesús no empezó restaurando la reputación, no. Él primero borró la condenación. Yo no te condeno. Y hoy Dios nos dice eso. Yo no te condeno. Independientemente del pecado, independientemente de lo que hayamos hecho, el Señor nos dice, ve, pero no peques más. Yo no te voy a condenar. Entonces, cuando la culpa se va, la restauración empieza. La condenación ata a las personas, las mantiene viviendo en el pasado. Eso hace el diablo. Recordándonos constantemente lo que hicimos, lo que fallamos, lo que perdimos. Y aunque Dios nos perdonó, la condenación sigue hablando y atando el alma de esa identidad vieja. Entonces, mientras que la gracia restaura nuestro futuro, no solamente perdona, sino que restituye nuestra identidad, nos levanta cuando hemos caído. Él nos transforma. Entonces, ya no nos acercamos a la presencia de Dios como culpables, sino como nos acercamos con esa nueva identidad como hijos. Es ahí donde nos acercamos como hijos. Y dice la palabra en Romanos 5:1. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Entonces, donde hay gracia, ¿qué pasa? Vuelve la paz. Dios no escribe lo nuevo sobre páginas viejas. Las cosas viejas pasan, nos dice él. He aquí yo hago todo nuevo. Dios no remienda vidas, no. Dios hace nuevas vidas. Lo viejo debe pasar para que lo nuevo tenga un espacio. Y lo segundo que quiero que nos llevemos hoy es que donde hay borrón, hay que restitución. Y esa fue la palabra, la promesa, la palabra rema que Dios nos dio para ese año 2026, restitución. Dios no solo quita lo malo, sino que Dios restaura lo perdido. Y hay otra palabra que queremos darles hoy, que está en Joel 2:25. Dice el Señor, les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamontes, la langosta y la oruga. Fui yo quien envió ese gran ejército destructor contra ustedes. Dios quiere restaurar en nosotros años perdidos. Quiere restaurar gozo. Quiere restaurar relaciones rotas. Dios quiere restaurar matrimonios que parecían perdidos. A veces decimos nosotros con mi esposa, esto sí que está difícil. Pero yo siempre confío en que Dios nos da otra oportunidad, de que para Dios no hay nada imposible. Dios quiere restaurar esos matrimonios. Dios quiere restaurar nuestra visión. Dios quiere restaurar corazones cansados. Dios quiere traer paz a nuestra familia. Dios quiere hacerlo. Pero cuando nosotros decidimos, el Señor actúa. Mire, aquí hay una familia en el ministerio, unos que ahora viven por allá en Antioquia. Y es impresionante, cuando ellos llegaron al ministerio, lo habían perdido todo. Estaban comenzando de nuevo, pero empezaron a hacer todo, a dejarse pasar por el proceso, a obedecer, a hacer las cosas que a Dios le agradan. Y Dios empezó a restituirlos. Y el Señor les dio mucho más de lo que ellos se imaginaban. Les dio una casa hermosa en un lugar hermoso. Y hoy vemos el fruto de ellos y de sus hijos. Es increíble. Dios sí quiere restaurarnos. Dios quiere restaurar ese propósito detenido. Cuando Dios borra, Él no deja un vacío. No, no, no. ¿Sabe cómo lo llena el Señor? Lo llena con su gloria y nos dice, te devuelvo lo perdido y te devuelvo algo mejor. Así hace Dios. A mí me devolvió mi matrimonio. Yo perdí una vez la casa. Dios me devolvió una casa más linda por nuestros errores, nuestras malas decisiones. Pero yo les quiero hablar con esto, quiero cerrar. Para tener esa restitución debemos poner de nuestra parte y debemos hacer dos cosas demasiado trascendentales. Una de ellas es que ya les venía hablando aquí en la prédica, es que tenemos que tener un genuino arrepentimiento. Porque la restitución no empieza cuando Dios nos devuelve algo, no. ¿Sabe cuándo empieza? Cuando el corazón se rinde ante Dios. Antes de que Dios restaure lo externo, Dios trata con lo interno. Por eso lo dice en Isaías, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, nos dice Dios. Dios no ignora el pecado, no. ¿Sabe qué hace el Señor? Él lo limpia. Y esa limpieza comienza con qué?
con un arrepentimiento genuino. Dios conoce nuestro corazón y Dios sabe que si uno se arrepiente, Él dice, ok, yo te voy a dar la oportunidad. Eso me pasó a mí. Dios me dio una oportunidad, pero Dios me demandó aquí a mí arrepentimiento. Arrepentimiento era sentir dolor por lo que hice, era dar un vuelco a mi vida, era no volver a mirar atrás, era enfocarme en lo que Dios tenía para mí, para mi presente y mi futuro. Ese es el verdadero arrepentimiento, es reconocer esa falla y decidir cambiar qué de dirección. Yo no sigo por acá, porque una cosa es el remordimiento. Lo hice y de pronto pues otra canita al aire que va, no hay problema. Pero no, el arrepentimiento muchas veces nos sentimos mal. Ay, pero no, el arrepentimiento es un cambio. Dice la palabra en 2 Corintios 7:10. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Miren esto. Pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Yo hablaba con alguien esta semana y yo le decía, Dios es de negros o de blancos, no es de grises. Somos fríos o calientes, no somos tibios. ¿Por qué? La palabra lo dice. Entonces, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, ¿para qué? Para salvación. Dice que sin arrepentimiento podemos pedir bendición, pero no habrá restitución. Ese es el problema. El arrepentimiento trae restitución. De lo contrario, estamos jugando con Dios. Dios restaura lo que primero reconocemos. Dios no restaura lo que nosotros negamos, porque Él nos conoce. O no restaura lo que nosotros a veces nos justificamos o escondemos. Dios nos conoce, Dios conoce todo. Entonces dice la palabra en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué? Alcanzará misericordia. Entonces, la restitución comienza cuando nosotros decimos, Señor, te fallé. Estoy arrepentido. Yo no quiero seguir siendo igual. Yo no quiero, Señor, volver a ser infiel a mi esposa. Yo no quiero, Señor, volver atrás. No quiero. Es ahí donde viene la restitución. Entonces, primero que hay quebranto en el corazón, luego hay sanidad, pero primero es arrepentimiento, luego restauración. Donde hay arrepentimiento, ¿sabe qué hace Dios? Dios acelera los procesos. Dice, ok, lo voy a hacer, te voy a recompensar, porque veo un genuino arrepentimiento en ti. Dios no restaura para que nosotros nos arrepintamos, no, nos arrepentimos y entonces Dios ahí sí nos restaura. Y lo segundo que debemos hacer para que venga esa restitución es cuando tenemos confianza en la gracia de Dios. Primero, arrepentimiento, ¿verdad? Y segundo, confiar en su gracia. ¿Qué es la confianza en su gracia? Es que la confianza nace cuando logramos entender lo que la sangre de Jesús ya hizo. La sangre de Jesús no solamente nos perdonó nuestros pecados, la sangre de Jesús limpió nuestra conciencia. Muchos ya fuimos perdonados, pero muchos pueda que sigan acusándose, como yo decía antes. Entonces no podemos hablar de restitución sin antes establecer la confianza en la gracia, en la sangre de nuestro Señor. Porque sin gracia hay culpa. Sin sangre hay acusación, pero con culpa no se recibe restitución. Entonces, si nosotros nos estamos culpando, nos estamos latigando, estamos negando la obra de la cruz. ¿Me entienden? Entonces, cuando yo digo, ya me perdonó, pues estoy afirmando la gracia de Dios. Es un regalo. Y dice la palabra en Colosenses 2:14, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó donde clavándola en la cruz. Entonces, la restitución es confiar de que ya no hay cargos en nuestra contra. ¿Por qué? Porque el Señor rompió cadenas, el Señor silenció voces del pasado, el Señor rompió maldiciones, el Señor llevó en la cruz toda enfermedad, toda muerte prematura, el cáncer, la diabetes, la pobreza, la ruina. El Señor se hizo maldición para que nosotros tengamos hoy una nueva vida. Pero no podemos negar la obra de la cruz con la culpa. La sangre de Jesús hace
el borrón legal. Borra el acta, cancela la deuda, quita el derecho legal del enemigo. Sin borrón no hay restitución, porque primero hay que cancelarse la deuda y él ya lo pagó. Quiero que cerremos los ojos y vamos a orar. Y le vamos a decir, Señor, perdóname. Si aún me sigo condenando, culpando, y quizás, Señor, he dejado a un lado el poder de la sangre del Cordero de Dios. Perdóname, Señor, porque aún sigo cargando con la culpa. Perdóname, Señor, porque si tú ya me perdonaste en la cruz, derramaste hasta la última gota de la sangre, y aún sigo pensando que hay condenación, es porque no creo en la cruz, porque no creo en tus promesas. Perdóname. Pero hoy te pedimos, Señor, que nos perdones. Si aún hay cosas que tenemos allá guardadas, es tiempo de venir y decirle, Señor, trae arrepentimiento. Espíritu Santo, convénceme de pecado. Solo tú puedes sacar de mí aquellas cosas que aún me atan al pasado. Saca de mí, Señor, si aún hay orgullo, si aún hay dureza, si aún hay, Señor, muerte espiritual. Saca de mí, Señor, aquellas cosas que me atan al pasado, los recuerdos, las experiencias antiguas. Yo quiero vivir lo nuevo. Permíteme experimentar, Señor, una nueva vida en ti. Borra mi pasado, Señor. Borra aquellas cosas que me tienen atado. Bórralas, Señor. Sé que fui una persona que hice daño, pero eso yo lo recuerdo, pero quizás para ayudar a otro. Que mi pasado fue oscuro, claro, pero hoy tú lo traes al presente para que seamos testimonio. Pero ese pasado no puede determinar mi presente ni mi futuro, porque ese pasado donde nos decían usted era un adúltero, ya no soy adúltero porque Cristo me perdonó. Y usted era una mujer fácil, ya no soy así porque Jesús me perdonó. Y hoy soy una mujer honesta, transparente, una mujer de ahínco, una mujer sabia y virtuosa. ¿Qué marcas aún hay ahí que el enemigo te vive recordando de tu pasado? Entrégalas, cuélgalas en esa cruz. Lleva allí todo ese pasado que te atormenta, todo aquello que aún te sigue. Y el Señor quiere hoy hacer borrón y cuenta nueva en nuestra vida. Él borra todo eso feo, todo lo oscuro, aún el Señor y restituye salud. Él nos promete que restituirá salud, bienestar, nuestra relación con nuestros hijos, nuestra relación con nuestra pareja, pero Él demanda en nosotros arrepentimiento y confianza en la gracia. Señor, hoy venimos con un corazón arrepentido a decirte, ok, Señor, haz con nosotros lo que tengas que hacer. Y quiero que veas a Jesús ahí y vas a dar un paso atrás. El Señor te dice, ven, entrégame. ¿Quieres algo nuevo? Entrégame todo tu pasado, todo aquello que aún te está atando. Entrégamelo hoy y vas a sacar todo aquello. Tal vez aún hay cosas que resolver, de perdonar. Aún hay cosas allá que te están atando de repetir patrones que aún te controlan. Hay cosas que no has podido dejar, malos hábitos. El Señor te dice, vamos a comenzar un año diferente. Entrégame eso. Entrégame la pereza. Entrégame el orgullo. Entrégame todo esto que no te deja avanzar y voy a hacer de ti una persona nueva. Señor, dile, aún hay cosas que me pesan. Aún hay cosas que me duelen. Me siento cansada, cansado. Y hay cansancio, el Señor te dice, está bien, vamos a comenzar. Vamos, lo importante es que confíes en mí y descansa. Descansa que yo puedo hacer la obra. No sigas actuando en tu fuerza, nos dice el Señor, sino permite que yo obre en tu vida, que yo tome el control de tu situación. No sigas remando solo o sola. Déjame a mí ser el motor de ese barco. No te estrelles más. Permite que yo te guíe tus pasos. Permite que Dios sea tu capitán de esa nave. Ya no más. Las cosas viejas pasan, el Señor nos promete. Ahora el Señor hace todo nuevo y Él nos promete que nos devolverá todo lo que el enemigo nos ha quitado. Y hoy lo creemos, Señor, que tú nos devolverás la paz, que tú nos devolverás el gozo, la restauración, que tú restituirás, Señor, relaciones, que tú restituirás, Señor,
tiempo que perdimos, que tú nos darás una larga vida, Señor, una vida con propósito, una vida, Señor, en bienestar, en sanidad, una vida, Señor, en libertad financiera. Hoy lo creemos y descansamos en ti, Señor, y te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre poderoso de Cristo Jesús ponemos en tus manos este año 2026 para que tu presencia nos acompañe cada día, cada decisión que tomemos. Amén. Esperamos que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida, que traiga ánimo, esperanza, consuelo, que venga una transformación y un cambio en esta semana. Bueno, los esperamos martes 5 de la mañana, oración. Recuerden, hombres, martes 7 p.m. reunión. Mujeres, miércoles. Y bueno, acuérdense, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram como Minres Familias, por YouTube. Nos vemos. El Señor les bendiga. Hasta pronto. Chao, chao.